y para siempre su misericordia. Amén. ¿Cuánto creen que nuestro Dios es bueno, amado hermano? Si tú crees que Dios es bueno, dile al que está a tu lado, qué bueno es nuestro Dios que nos tiene acá en esta mañana, ¿no? Dile, qué bueno es nuestro Dios que ha hecho posible que estemos nosotros acá. Aleluya. Vamos a leer Isaías 8:19. Isaías 8:19. El Espíritu de Dios ha estado confirmando que este es el mensaje para la iglesia. Acá adelante hay 2 sillas, por favor, está llegando más hermanos y apoyan, por favor, nos hacen una gran bendición. Los que están atrás, por favor. Hay para 3 personas aquí, por favor. Apoyen, hermanos, apoyen. 3, que sean 3, por favor. De adelante, los que están atrás. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios o consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Tomen asiento, amado. Lo demás es lo que nuestra hermana Dayana ha leído, es el mensaje, y le damos gracias al Señor por ello, ¿no? Estamos en el año 2023 en un mundo bastante alejado de Dios, bastante lejos, y que usan la Navidad como un pretexto para hacer muchas cosas que van en contra de Dios mismo, ¿no? En contra de lo que el autor, o la razón, perdón, de la Navidad, ¿no? No es el autor, porque la Navidad es una fiesta creada por nosotros los hombres, porque la fecha del Señor Jesús no se ha determinado cuando nació, ¿no? Yo creo que eso lo explicó claramente el día jueves el hermano Sandro, y fue claro en ello, pero por varias razones los hombres determinaron que esta fecha, según ellos, era el nacimiento del Redentor, de nuestro Salvador, ¿no? Y cada vez es más ofensivo y agresivo el ataque a la razón de la Navidad, ¿no? Al principio de la Navidad. Ya en algunos lugares no es Jesús, sino Papá Noel, ¿no? Y a mí personalmente me entristece, ¿no? Cuando nosotros los peruanos imitamos todo lo del norte, todo lo del hemisferio norte, ¿no? Ahora digo, y acá no hay renos, pues la gente se pone cuernos de reno, los carros se ponen reno y todo, ¿no? ¿No? Y no tenemos una identidad de redimir a Jesús en la cultura peruana, porque si Jesús es para todas las culturas y para todas las naciones y para todas las razas, deberíamos redimirla, ¿no? Y hacerlo a un Jesús que nace en la cultura peruana, ¿no? O que, ya que gracias a Dios es que hemos nacido en esta nación del Perú, gracias a Dios existe el Perú, y Él es el creador, ¿no? A veces, una de las cosas que mi deseo es que nosotros como iglesia seamos una iglesia que piense, una iglesia que reflexione, una iglesia que no haga las cosas porque los demás lo hacen, ¿no? Porque lo hacen los otros, yo lo hago, no. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Y si no tenemos esa capacidad o no nos ponemos a pensar, somos fácilmente usados y sin darnos cuenta a veces podemos estar también en el sistema que este mundo está haciendo contra lo que es la razón de la Navidad, que es celebrar algo grande y glorioso, algo que es
el apóstol Juan fue el que más se acercó para tratar de hacernos entender lo que sucedió el día en que el Espíritu de Dios cubrió a María y pudo ahí comenzar la encarnación del Dios hombre, ¿no? El Dios creador de todas las cosas, el Dios que hizo posible que todo lo existiera, la divinidad, la deidad se va a hacer humano, se va a hacer semejante a nosotros. Ese es algo que no se puede, ¿no? Tú a veces tú miras, por ejemplo, a las hormiguitas, ¿no? Y por ahí viene agua y tú sabes que si quieres salvarla, no puedes salvarla, ¿no? No puedes ir a decirle, convertirte en hormiga y decirle, corran, escóndanse, no puedes, ¿no? Pero Dios decidió, ¿no?, hacerse como nosotros, semejante a nosotros. En la eternidad pasada, cuando Dios planificó toda la creación, planificó crear un plan de redención, un plan de salvación para el ser humano. Por lo tanto, había que cumplirse lo que Dios había determinado, que Él se hiciera semejante a los hombres. Y Dios sabe, hermano, y conoce los corazones de los seres humanos, que si hubiesen puesto una fecha del nacimiento de Jesús y todos supiéramos qué día y qué hora, olvídese, hermano, esto se adoraría ese día, porque nosotros tenemos ese problema, ¿no?, los seres humanos. Pero ¿qué pasaba aquí? Aquí estamos, el profeta Isaías está profetizando en el tiempo del rey Acab. El rey Acab era un rey muy malo, muy perverso. Uno de los, Segunda de Reyes, capítulo 16, un rey pero totalmente perverso. Y él había sacado prácticamente ya del templo todo lo que podía sacar y clausuró realmente el templo, que ya no se adoraba a Dios en el templo. En el Monte de los Olivos se creó adoración al dios Molot, ¿no?, al dios Molot. El dios Molot es un dios que hasta el día de hoy su vigencia es permanente, ¿no? Y él tenía una característica que hacía, que había siempre delante del dios Molot había un horno ardiente, permanentemente ardiendo, a un fuego intenso. Y las personas iban y ahí presentaban, adoraban al Dios con su bebé o un niño y lo arrojaban a eso. Esa era la forma de que ellos sacrificaban o adoraban al Dios Moloch, ¿no? El pueblo de Israel, hermano, la nación, el pueblo de Dios, llegó a esa total depravación, a decir algo que no tiene nombre, ¿no? Pero cuando vemos el día de hoy, la sociedad, eso es lo que se hace el día de hoy, ¿no? Cada vez es más el ataque hacia la niñez, cada vez es más que los padres a veces incentivan o hacen posible que sus hijos hagan cosas que no deben de hacer y prácticamente le están adorando al dios Moloch. Para que vean la importancia que le dio el rey Acab, que el lugar donde se adoraba, el lugar principal era en el monte de los olivos prácticamente, ahí donde Jesús después va a orar, ¿no? Va a adorar a su Padre antes de ir, o era el lugar recurrente donde siempre él estaba y necesitaba, cuando estaba en Jerusalén era el lugar donde él oraba. Ese era el lugar, ¿no? Por eso que Judas, cuando lo traiciona, sabía en qué lugar iba a estar Jesús. Entonces, la situación para el pueblo de Israel era unas tinieblas y una oscuridad total y en el aspecto espiritual, y la gente aceptaba eso, era parte del sistema. Pero siempre Dios se ha guardado un remanente, ¿no? Un remanente que le ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y Él va a profetizar de la venida del Mesías, pero el día de hoy nosotros también estamos muy parecidos a este tiempo. Dice en el 19, ¿no? 8:19, y os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando. No, preguntad, es decir, Isaías le dice, no, pregunten ustedes a los encantadores.
Aquí la palabra es como balbucear, ¿no? Y que ellos le consultaban, y como la mayoría de la gente, la gran mayoría del pueblo de Dios se había volcado a adorar a dioses ajenos, estaba en una idolatría, la mayoría de aquellos que adoraban a este dios Moloch estaban endemoniados prácticamente, ¿no? No era que la influencia demoníaca esté sobre ellos, sino muchos de ellos estaban endemoniados, ¿no? Porque para que tú conscientemente vayas y sacrifiques a tu hijo, ¿no? Y lo presentes ahí al dios Moloch, eso solamente lo hace una mente totalmente enajenada, una mente endemoniada, gobernada por demonios. Toda adoración, amado hermano, cuando ya tú directamente comienzas a ser parte de un sistema de adoración a dioses paganos, tú no solamente eres influenciado, sino que dentro de ti va a morar los demonios que te llevan a hacer esas cosas. Por eso el día de hoy, pues, cuando usted vemos lo que la gente hace, ¿no? Dice, pero no puede ser, ¿no? Nosotros nos quedamos espantados, ¿no? Anonadados de lo que la gente hace, pero es que en su gran mayoría están endemoniados. Dice, pero no puede ser, mira cómo esa persona se comporta, qué es lo que hace, de qué manera vive, ¿no? Es decir, yo creo que ya ustedes pueden mirar y salir a las calles nada más o ver el comportamiento de muchas personas y van a ver esta situación en la cual está viviendo el mundo, ¿no? Consultan a sus dioses paganos o van, ¿no? A veces algunos ya consultan a los hechiceros, a los adivinos, para que le digan qué cosa hacer y qué no hacer. Pregunta el profeta Isaías, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No? Hace una pregunta Isaías, ¿no? Y aquí está hablando de Dios, de Jehová, ¿no? Habla de Dios, nuestro Dios, no está hablando de los dioses que ellos tienen, ¿no? Porque supuestamente era el pueblo de Dios, era el pueblo que temía a Dios, que amaba a Dios y que tenía como su principal forma de llegar a Dios era a través de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios era fundamental para ellos, era de mucha trascendencia, pero esa palabra también había sido dejada y tenida en poco, prácticamente menospreciada, no se le tenía en cuenta. El pueblo de Dios no consideraba casi los mandamientos, la ley de Jehová, la ley de Moisés, como muchas veces pasa, ¿no? En este tiempo, muchos que dicen que son creyentes, no en la iglesia católica, sino en la iglesia evangélica, en la iglesia pentecostal, no lee la palabra, no la estudia y fácilmente es manejada, ¿no? a veces por espíritus demoníacos que pueden gobernar y dirigir una iglesia, ¿no? A veces nosotros, el otro día alguien me decía, fui a una iglesia, ¿no? Y lo que me llamó la atención, pastor, bueno, cantaron bastante, oraron bastante, y solamente 15 minutos de reflexión, nomás, 15 minutos agarraron la Biblia y ni siquiera tomaron la Biblia y después comenzó a hablar lo que hablaba, ¿no? Entonces a veces puede tener el nombre y todo lo demás, pero si no está la palabra prevaleciendo, si no se hace entender la palabra, somos lo más fácil de caer. Este era el pueblo de Dios. Aquí Isaías no está hablando a otro pueblo, sino al pueblo de Dios, y está diciendo, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿No? Porque será otra cosa que ellos hacían también. Consultaban a los muertos para que ellos le dijeran qué hacer. ¿Por qué estamos hablando de esto, no? Porque Navidad es presentar el mensaje de Cristo. Navidad es presentar que Dios hizo hombre y que vino para salvar. El ángel le dijo a María, y lo llamará Jesús porque salvará al hombre de sus pecados. Entonces Navidad es decirle al hombre que hay salvación, que hay un Dios todopoderoso, y ese Dios se hizo hombre, y ese Dios es Jesús. Para aquellos que no conocen a Jesucristo, tenemos que presentarlo a Jesús como el Salvador, para que ellos sepan que Él vino a salvarlos. Gálatas 4:4,
Pablo dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿no? Nacido de mujer, dice, ¿no? Es decir, es el mejor momento, hermano, de verdad, este es el mejor momento para predicar el Evangelio. Por eso que el enemigo ataca a la iglesia, para que la iglesia duerma, para que la iglesia se adormezca. Porque si nos despertamos, hermano, ¿sabe lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo Dios ve al mundo y vamos a sentir una compasión como Jesús tuvo, de ver al mundo muertos, insolitos y pecados, y bajo todas estas formas, que aquí en forma resumida la presenta el profeta Isaías, pero que la máxima expresión era el dios pagano Moloch, y que era sacrificar niños, ¿no? Su objetivo, y tener a la gente bajo su cautiverio. ¿Quién era? Satanás, ¿no? Satanás es el que tiene eso. Entonces, pero acá, ¿a quién tenemos que consultar? ¿Y sabe qué responde en el versículo 20? A la ley y al testimonio, dice. Pero no es una respuesta que está diciendo eso es lo correcto, sino era una respuesta como que ellos se burlaban de la ley y del testimonio. Por eso está con signo de admiración. Cuando usted ahí en la Reina Valera dice, ¿y a la ley y al testimonio? ¿Y a la ley y al testimonio? Como diciendo, ahí está. No, ahí no está. Ahí no está. Si yo he buscado en la palabra y no he encontrado nada, no he encontrado respuesta, Dios no habla, ya Dios está muerto. Ya no. Y así pasa muchas veces con mucha gente que ha estado en los caminos del Señor. No creo que se hayan convertido, pero cuando tú le preguntas, oye, pero no funciona, no, te sale con cualquier cosa, que la iglesia es así, que los hermanos son hipócritas, que el pastor acá y cuantas cosas más. No, si eso no funciona. Si no dijeran conforme a esto, porque no les ha amanecido. Por eso ahí está la respuesta. Si nos dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido, como diciendo, no se les ha alumbrado la verdad. ¿Qué verdad? La verdad primeramente que ellos están en una condición de oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, viviendo para complacerse a sí mismo, como en estos días, ¿no? Como en estas horas. Yo veo, tú vas, no hay lugar, hermano, que tú vas ahorita y la gente está por todos lados lleno. No hay mercado que esté vacío, todos están llenos. Las calles, la gente está desesperada, ¿no? Todo ahí, pero algunos de ellos están buscando de Dios. Bueno, ayer Dios tuve la bendición de estar ahí en la calle. Salí un rato porque algo tenía que comprar temprano y Dios me permitió ministrar a alguien, ¿no? De verdad, no pensé encontrar, pero Dios me permitió ministrarle y en la misma calle orar por esa persona y que Dios la quebrantara y le hablara a su corazón. Pero la gente está afanada, hermano. No está, ni siquiera se han olvidado de la razón por qué es Navidad, por qué celebramos Navidad. Y si es porque no les ha amanecido, porque la luz que es Cristo no les ha alumbrado. Por eso la gente está así. Y a veces también estamos desesperados. ¡Ay! No compramos los juguetes. ¡Ah! Mira, hay que hacer esto. Hay que comprar el pavo, el pollo, el chancho. ¡Ay! Y esto y lo otro y lo otro. Y nos olvidamos de lo más importante, de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de ver cómo está este mundo. Y formamos parte sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo, ¿no? Formamos parte del sistema de esto. Y si no tenemos una ropa nueva, y si no tenemos lo otro, y no me han regalado, hoy has venido y no me has regalado. ¿Ah? A quien tenemos que regalar es a Cristo, hermano. Hoy es si suponemos que hoy día es hoy día en la noche es el cumpleaños, o mañana es el cumpleaños de Cristo, a quien tenemos que regalarles a Cristo, no a nosotros. Mire cómo se distorsiona todo, ¿no? Como el regalado es Cristo, pero ahora somos los regalados nosotros. Porque el Evangelio es dar, porque ya hemos recibido la salvación y todos los beneficios. ¿Qué debíamos de regalarle a Cristo en Navidad, por ejemplo? Lo primero que teníamos que regalar a Cristo es que a través de nosotros las vidas que se han convertido,
Las vidas que han sido salvadas y transformadas por Dios a través del ministerio de la evangelización y el discipulado, que Dios nos da poder, autoridad, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual para ganar las almas para Cristo, hermano. Ese es el regalo, Señor, esto te doy, porque de recibido de tu mano, esto te doy. Tú me diste que te diera la oportunidad para predicar de Cristo y eso te doy. ¿Qué te ha dado Dios? Te ha dado dones, te ha dado talentos. ¿Qué has dado con esos dones? ¿Qué has dado con esos talentos para la obra de Dios? ¿Qué has dado? Has dado tus talentos, les das para Dios, Señor. Mire, este año terminé mi carrera, mi profesión. Señor, vengo a dártela, te la entrego a ti, Señor. Este es el regalo. Tú me has llenado de tu gracia, me has dado todo y ahora soy profesional o soy empresario. Pero algunos hermanos somos tan mezquinos que ni siquiera ofrendamos o diezmamos porque creemos que somos nosotros. Somos nosotros. Yo soy el fuerte, yo soy el que trabajo, yo soy ¿qué tengo que dar? A veces no lo decimos con palabras, pero nuestras acciones dicen eso. ¿Qué le damos a Dios? Le damos gracias, gracias por todo lo que hacemos, gracias porque Él nos da vida, gracias porque Él nos sustenta en los momentos más terribles, más difíciles que podemos estar viviendo. Vemos la mano poderosa de Dios proveyéndonos. Pareciera que no, pero muchas veces Dios está callado y en silencio, pero actuando. Su providencia está ahí, moviéndose de una u otra manera. ¿Para qué? Para que le demos gratitud, alabanzas a su nombre, para que adoremos su nombre. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y embeldecerán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto. Mire cómo está el hombre en el tiempo de Isaías y el día de hoy. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Bueno, la gente puede tener muchas cosas. Que te imaginas todo el día trabajando. Llega la 20, no sé, de acuerdo a la tradición que tengan ustedes en su hogar, si a veces a las 12 de la noche se sientan y están tan cansados, pero tan cansados, que no disfrutan nada. Nada, así hay muchas personas, hermano. Pero cuando tú estás en Cristo, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú celebras a Cristo. No hay fatiga, porque haces lo que Dios quiere que tú hagas. No haces más allá de lo que Dios quiere que tú hagas. Hay gente, hermano, el día de hoy, en este mundo actual, que está fatigada, cansada y hambrienta por cosas materiales, por justicia y por un sinnúmero de cosas más que el pecado causa en la humanidad. Dice, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Es increíble, dice que esta gente, hermano, tenía por consecuencia de vivir en esta condición de pecado y de maldad, tenían las consecuencias de la condición en que estaban, porque ya Dios no estaba, entonces Dios no podía bendecirlos, porque Dios quería bendecirlos, pero había pecado, había rebelión. ¿Qué hacían ellos? Levantaban su rostro en alto con las manos y blasfemaban contra Dios. Así es la gente el día de hoy. Blasfemaban contra Dios, hermano. Todo esto es importante para entender lo que después va a decir Isaías, hermano. Es importante que tengamos en cuenta la condición de la humanidad, cómo está el día de hoy. ¿Y por qué razón el Señor ha insistido tanto de que comencé a orar? El Señor me decía, Isaías 9, Isaías 9, Isaías 9, Isaías 9. Vengo acá, Sara lee Isaías 9. Dayana viene acá y lee Isaías 9. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veamos. Dios no quiere que seamos como esa gente. Dios no quiere que tú seas como ellos. Dios quiere el Espíritu Santo transformarnos y verlos con los ojos de Jesús. Y que esta Navidad sea totalmente distinta a otras Navidades. Que celebremos que Cristo reina y gobierna en nuestros corazones y en nuestra familia. Estemos pasando lo que estemos pasando, Él es el Señor. Mirarán la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ucrania,
Es uno de los países, por ejemplo, que está viendo la consecuencia de vivir de la manera como han vivido, ¿no? Ucrania, Colombia, México, países que ofenden a Dios y que van en contra de Dios. Y así podemos enumerar regiones en el Perú. Meditaba en ello, ¿no? Por ejemplo, el Perú no solamente es famoso por Machu Picchu, hermano. Perú no solamente es famoso por la línea de Nazca y tantas cosas más. El día de hoy hay un turismo, no sé cómo le llaman, esotérico, creo, o místico, que gente viene exclusivamente, hermano, a la selva, a tener reuniones con chamanes y consumir ayahuasca, donde los demonios gobiernan y reinan. Bueno, eso lo hacen las empresas de turismo a esta nación que se llama Perú y que decimos que Dios ha bendecido tanto a esta nación. Y verdad, Dios ha bendecido tanto a esta nación, hermano. Yo me quedo sorprendido de la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque todavía hay una iglesia, un remanente que está orando y clamando y le está pidiendo a Dios que tenga misericordia. Pero hay esa maldad. Pero ¿saben? Dios tiene poder a través de nosotros. No es fácil enfrentarse a las fuerzas de las tinieblas, hermano. No es fácil ser tocado por el poder del enemigo de las almas. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro Dios es poderoso. Y tenemos que armarnos con toda la armadura de Dios para resistir y después de haber acabado el día malo, estar firmes. Y estamos luchando y seguiremos luchando en el nombre de Cristo porque nuestro Dios es poderoso. Mire lo que responde ya en el 9, dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Mire la respuesta que Dios da a través de Isaías, mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia. Esto es cuando miramos la palabra que es tan preciosa, que es tan bella, hermano. Podemos ver todo esto, ¿no? Mirar la condición. Pero el Señor dice, no siempre será así. No siempre será así. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Miren, cuando usted mira la distribución de las tribus de Israel, la tribu de Zabulón y Neftalí son las más pequeñitas que hay y están pegadas al lago de Galilea, que se conoce como el mar de Galilea. Y hay una característica increíble de parte de Dios. Ese lugar siempre ha sido habitado en su gran mayoría por gentiles, no por judíos. Hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy. Es algo, porque Dios le dijo cuando ellos tomaron la tierra prometida, sáquenme, no quiero ninguno. Todos tienen que desaparecer, ustedes son los que tienen que quedarse. Pero como no le hicieron caso, Dios determinó que ahí se quedaran siempre gentiles, árabes y gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Que la manifestación del Mesías, el comienzo del ministerio del Mesías, no iba a ser en Jerusalén, ¿no? Hace un momento, creo que decía Sandro hoy día, o el jueves, no me acuerdo muy bien, ¿no? Si hablaríamos, ¿no?, de dónde nacería Jesús, en un palacio, ¿no? No, eso dijo el jueves, ya me acuerdo. En un palacio, lo prepararíamos todo, ¿no? Van a hacer mira, hay que hacerle a María que no le duela nada a la hora que da luz. Que cuando nazca el niño tampoco llore, ¿eh? Porque nace Dios, pues ¿cómo va a ser posible que sufra? No puede ser. El hombre haría eso, hermanos, de verdad. Pero ¿dónde nació Jesús? En un lugar que ninguno de los que estamos aquí hemos nacido, hermano. Ninguno no hemos acercado ni siquiera a la puerta de ese lugar para dar a luz. En un establo, ¿no? Aquí está hablando, miren la forma como en el lugar que nace y a dónde él va a comenzar el ministerio. Neftalí y Zabulón era la zona de oscuridad, donde las tinieblas casi ingobernaban, porque eran gentiles, pues, en su gran mayoría. Cuando tú vas a Mateo 4, iba a decir, tierra de Neftalí, de Zabulón, ¿no? La luz, ¿no?, que Cristo va a llegar a ese lugar, porque ahí es donde Cristo va a comenzar su ministerio. En medio de los gentiles, en medio del mundo que habían gentiles y judíos. Es decir, le está diciendo, yo he venido
Yo voy a venir para salvar al hombre y mi ministerio va a comenzar en ese lugar. Por eso que Navidad es presentar el Evangelio al mundo, amado hermano, el verdadero mensaje de que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, que Cristo vino a dar esperanza al hombre, que Cristo vino a dar amor al hombre. ¿Pero a través de qué? A través de la cruz de Cristo, a través de su muerte gloriosa en la cruz del Calvario. Por eso que aquí dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿Por qué? Porque Asiria tomó ese lugar y lo destruyó completamente, hermano. Muchas veces, cuando Dios quiere castigar a sus hijos, porque a veces los castiga después de haberlo trabajado y hablado de muchas maneras y de muchas formas, ¿sabe quién va a usar? Va a usar a tu enemigo, a las personas que te odian, a las personas que tú nunca pensarías que podrían tener poder, autoridad sobre ti hasta para castigarte. Y Dios usó a Siria. Pero ese mismo Dios que usó y castigó a Neftalí, a Zabulón, iba a enviar a su Hijo Jesucristo, al Dios hecho hombre, para que ahí comenzara su ministerio, para que ellos pudieran escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, la buena noticia de que Dios podía sacarlo de esa condición en la cual ellos estaban viviendo, para dar el mayor regalo que el hombre puede recibir. No hay otro regalo más grande que el hombre, que el ser humano puede recibir, que la salvación. Pues sí, por gracia soy salvo. ¿Qué cosa es? Gracia, un regalo inmerecido, un don inmerecido. La salvación es un don, la salvación es un regalo. Solamente Dios quiere que tenga fe. A esa nación vino. Y este es el mejor momento, hermano, para predicar el Evangelio. Si nosotros no predicamos el Evangelio, las tinieblas van a seguir avanzando. La oscuridad va a ser más grande todavía en medio de la humanidad, porque no van a tener la luz, la esperanza de Cristo. Pero también, dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda el poder del Evangelio. Pues al fin, dice, pues al fin llenará de gloria el camino de mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio la gran luz que moraba en la tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién es? ¿Quién es esa gran luz? Lean, hermano, Isaías 9:2. 9:1, perdón. Y después sigue el 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz. ¿Quién es la gran luz? Jesucristo. Jesús, el Dios hecho hombre, que moraba en la tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. ¿Te imaginas? De un momento a otro había un apagón, ya aparece una luz. Aparece el Dios hecho hombre. Y comenzando a predicar, ya a ejercer su ministerio. Porque ahí es donde comienza realmente el ministerio de Jesús. En Zabulón y en Neftalí. En medio de tanta maldad, en medio de tantas situaciones pecaminosas, terribles. Amado hermano, tú puedes estar, y podemos estar, o tú viviendo, o conocer a gente que vive lo peor de lo peor, en la peor condición infrahumana, y pueden ser las personas más terribles, pero si Dios te da poder y autoridad, eres tú y yo podemos ser esa luz que Cristo nos da para que ellos tengan esperanza, para que ellos puedan salir de esa condición, para que aunque de repente te pueden agredir, te pueden atacar, pero tú crees que Dios tiene poder como aquí, porque a Jesús lo rechazaron, pero Él no dejó. Por eso está la palabra, lo que Él hizo. Entonces el pueblo vio la gran luz que moraba en la tierra, ¿no? El que estaba en los cielos descendió y que moraba en la tierra de sombra de muerte, porque vino la vida. Jesús dijo, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Luz resplandeció sobre ellos. La luz, hermano, todos aquí, los que están aquí, tienen la luz, que es Cristo. Algunos viven en esa luz, otros son influenciados por esa luz, pero tú y yo tenemos que vivir en esa luz, permanecer en esa luz. Multiplicaste, gracias Cristian, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Aquí estábamos cuando comenzábamos esta iglesia, que se comenzó en Buen Tiné, y siempre éramos tan pocos,
Pero aquí Dios ha ido multiplicando, convirtiendo, aumentando el gozo, la alegría, la esperanza. ¿Cuántas vidas han pasado? Algunos ya no están en la presencia de Dios. Otros están en otros lugares, en otras naciones. Pero aquí están, hermano. Aquí hay oscuridad. Vinieron de muchos pueblos, de muchos lugares del Perú a vivir aquí, a este lugar, a Pachacamá. Gente de muchos lugares, ¿no? Aquí hay gente de la selva, hay gente de la sierra, gente de otros lugares que están viviendo aquí y que viven y son parte de esta iglesia. Ese es el Evangelio y todos somos una familia y una gran familia, que tenemos a un Padre todopoderoso, amoroso, tierno y compasivo, que un día dijo: voy a enviar a mi unigénito Hijo para salvar a estos hombres, para convertirlos. Dice: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, ¿no? ¿Cómo tú te alegras cuando cobras tu sueldo, no? ¿Cómo te alegras ahora en diciembre cuando cobras tu sueldo y gratificación? ¿Cómo te alegras algunos que trabajan en una empresa importante y en marzo reciben, o marzo, abril reciben no solamente su sueldo, las utilidades? Si la empresa ha prosperado y ha crecido mucho, hay empresas que a veces las utilidades es más que el sueldo que reciben todo el año. ¿Sabían ustedes? En el Perú hay empresas que la utilidad es tanto que es más de lo que ganan todo el año. Ese es nuestro Dios, hermano. No te hablo de lo material. Tú invierte tu vida, tú entrégale tu vida a Cristo. Y Él va a multiplicar tu vida. Él te va a sobreabundar, hermano. Él nunca te va a hacer faltar. Lo más importante es su presencia. Es decir, mire cómo podemos estar hablando, ¿no?, de algo tan contradictorio, algo paralelo, tan terrible las cosas, pero estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando de la buena noticia. Estamos hablando de Cristo es el Señor en nuestras vidas y todo lo que Él va haciendo en nuestras vidas. Dice, ¿qué agricultor no celebra, hermano, cuando cosecha? ¿Qué en ese tiempo de guerra se terminaba la guerra y se apropiaban de todos los botines? Y el rey repartía, o el general repartía: esto para ti, para ti. Ningún soldado se quedaba sin tener. Hermano, Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario. Él murió y le dio muerte a la muerte y resucitó con poder y gloria. ¡Aleluya! Y nos ha dado su salvación y todos los beneficios que tú y yo necesitamos. De repente el día en esta Navidad tú vas a dar tanto que te vas a quedar con lo necesario para ti, que te vas a sentir feliz. Aleluya, y a su nombre. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y cetro de su opresor como el día de Madián. Es decir, aquí está hablando que Él va a derrotar al enemigo, hermano. Voy avanzando porque el calor está avanzando también. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto sea volcado en sangre, serán quemados como pasto de fuego. Ya no habrá guerras. Dios vencerá. Él batallará contra el enemigo y lo vencerá. Y aquí está. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando la palabra niño simboliza recién nacido, bebé, niño, preadolescente, adolescente. Esa es la palabra. Esta palabra es amplia. Un niño nos es nacido. ¿Dónde nació? En Belén. En la ciudad. Oye, Belén. ¿Qué? Decía también Sandro el otro día, ¿no? Belén, ese lugar, ¿qué tiene de importancia? ¿No? Es un caserío. Ahí van a nacer el Redentor, claro, pues. Es que así es. Dios es humilde. Dios es humilde. Y Navidad es humildad. Navidad es dar. Tú puedes ser de repente el que más posición económica tienes aquí, pero si no das, preocúpate, hermano. Da. Desgástate dando. Da tu vida y da lo que puedas dar. No te quejes, dale gracias a Dios porque puedes dar, porque has recibido de Dios. Multiplicaste. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién es? Jesús. ¿Para qué? Para que tú a través de Él te conviertas y seas hijo de Dios. Porque sobre su hombro, el principado sobre su hombro, Él es el príncipe. Dios le ha dado que Él sea el Señor de la iglesia.
Es el que dirige su iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero. Admirable. ¿Quién no quiere un consejo así que no va a fallar? A veces, lamentablemente, hay hermanos que vienen a pedir un consejo cuando ya tienen ellos una decisión. Y ellos quieren que uno le diga lo que ellos quieren escuchar. Y eso le pasa a todos los pastores y a todos los consejeros, por si acaso. Muchos, son pocos los hermanos que responden realmente al consejo conforme a la palabra de Dios, o a la recomendación o a la sugerencia que se le da, porque ellos tienen una agenda. Pero cuando tú y yo hemos nacido nuevos y vivimos en humildad y en dependencia de Dios y en comunión con Dios, vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a hacer. Pero mire, admirable consejero, dice, maravilloso consejero. Las dos palabras las estamos uniendo. Él es consejero y su consejo está aquí. Aquí está su consejo, hermano. Cada consejo que Él nos da no falla, pero tenemos que adorarlo, reconocerlo, que Él es admirable, que Él es maravilloso, que su palabra funciona, que su palabra es verdad. A veces nos cuesta, hermano, a veces nos cuesta aceptar el consejo de Dios. Yo creo que a veces lo que nos falta es adorarle a Él. Si lo adoramos y lo reconocemos como el admirable, el maravilloso, el Redentor, el Santo, el Dios Todopoderoso, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está aconsejando? Ese es Dios, pues. Por eso dice, ese niño se va a convertir en hombre. Y se convirtió. Y era maravilloso, era glorioso. Pero ¿sabe cuál era lo que más le importaba a él? Era que escucharan su palabra. Cuando él predicaba, cuando él enseñaba. Porque eso era, los cielos y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Escuchamos la voz de Dios cuando leemos su palabra. Escuchamos su consejo del Dios maravilloso, hecho hombre, y que ahora es nuestro Señor. Es en Navidad, hermano. Seguir el consejo del Señor. Y si celebramos Navidad es porque estamos celebrando que hemos sido fieles a los consejos que Él nos ha dado, y Él nos ha bendecido, y hemos recibido tanto de Dios que tenemos que dar. Que la única opción que nos queda es dar. Yo no sé si le pasa a ustedes eso, pero hay momentos, hermano, que uno quiere dar, y no se para de dar. Dice, Padre eterno, Dios fuerte, admirable consejero, Dios fuerte, el Dios que te aconseja, el Dios que me aconseja, que es maravilloso, que es admirable, que es consejero. Ese Dios es fuerte y nos da poder, nos da fuerza para que los consejos que Él nos da, el maravilloso Dios, lo podamos vivir y cumplir, porque ese es el problema, que a veces nos creemos que Dios tiene poder. Le decimos con nuestra boca, pero no creemos. Yo creo que en estos días lo estoy experimentando mucho eso. Pero mi Dios es fuerte, acá dice, ¿no? Dice, admirable, consejero, Dios fuerte. Ese Dios admirable nos aconseja. Ese Dios admirable, fuerte, poderoso, como diciendo, mira, lo que yo te digo, hazlo. Si tú lo haces, yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar, yo voy a hacer que eso que te estoy diciendo se haga realidad. Tú fortalécete en mí, cree en mí, cree en el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso es Navidad, pues hermano, por eso podemos celebrar que cuando ya Él ha nacido en nuestros corazones y nos ha transformado, porque Navidad es cuando Cristo nace en nuestros corazones y nos hace nueva criatura, nos dice ahora, admírame a mí, escucha mis consejos, yo soy fuerte, yo soy Padre eterno. Es decir, las cosas que yo hago trascienden la eternidad. Lo que está en mi palabra, lo que yo te digo, eso es verdad. Porque yo no quiero que tú pases, como dice el versículo 8:21, que estés fatigado, que estés hambriento, que me termines maldiciendo a mí. Confía en mí, yo soy fuerte. Ese bebé, ese recién nacido que estaba ahí en Navidad, ese bebé después, ese niño, ese adolescente que admiró a todos los sabios en el templo, ese
adolescente, ese joven y ese hombre que predicó y estuvo en la tierra, era el Dios hecho carne. Y Él es maravilloso. ¿Para cuántos nuestro Señor es maravilloso? Él es admirable. ¿Cuántos lo admiran a nuestro Señor? Él es consejero. Él es Dios fuerte. Él es Dios eterno, Padre eterno. Él también es Padre. ¿Me entiende? Cuando otro día le explicamos, porque eso es algo, cuando dice la palabra eterno, que también se refiere a Cristo. Príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Quién no quiere paz, hermano? ¿Quién no anhela la paz? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento a ti persevera, porque en ti ha confiado. El apóstol Pablo, que era un hombre muy apasionado, muy vehemente en las cosas que hacía, cuando el Señor salió a ese encuentro, un día lo salvó, lo rescató y lo convirtió. En Filipenses capítulo 4, habla aquí una porción de la palabra de Dios. Yo sé que Dios dice, 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gózate y gózate y gózate, dice, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Mire todo lo que hay que hacer. Pero eso lo hacemos en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, estamos en el príncipe de la paz. Y Él nos da la paz. Es fuerte. Hay momentos que son muy duros, muy difíciles de vivir, pero si nos refugiamos en Él, Él no solamente es admirable, Él no solamente es consejero, Él no solamente es fuerte que te da las fuerzas para que tú hagas lo que Él te está diciendo. Él no solamente es eterno, te dice, mira, mi palabra es eterna. Lo que yo te digo es eterno, hazlo. Ese Dios te dice, ten paz, yo estoy contigo. Ten paz, yo soy el príncipe de paz. Si yo te lo estoy diciendo, es que yo lo voy a hacer. Y termino, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Tú y yo pertenecemos al reino de Dios y es eterno, amados hermanos. Estamos de peregrino en esta tierra. Alabamos al Señor, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará. Eso es tremenda promesa, hermano. Dios es celoso en cumplir lo que promete. Dios tiene celo por cumplir lo que promete. Es feo tener a un hombre o a una mujer celosa, ¿no? O celoso. Pero este celo no es un celo enfermizo. El celo del Señor es, yo te he aconsejado. Tú me has visto como mi Dios maravilloso, yo te he aconsejado. Yo te he dado las fuerzas. Yo soy eterno. Yo soy el príncipe de paz. Ahora tú tienes que creer que si tú estás haciendo lo que yo te digo, yo soy celoso de cumplir lo que te he prometido. Y si lo vemos así, esta Navidad será muy hermosa. Esta Navidad será un gozo delante de Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.